debemos representar en axonometría isométrica el objeto que define esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2. Y nos dice que está acotado por estos cuatro planos. X igual a más menos 1 e igual a más menos 1. Vale. O sea que acotada quiere decir que tendría estos planos, la cortan y nos quedamos con lo que queda dentro de esos cuatro planos, ¿no? Bueno, pues sabemos que esta es la representación de una esfera que tiene de radio, pues esto será igual al radio al cuadrado, por tanto radio al cuadrado igual a 2 y radio igual a más menos raíz de 2 igual a 1,41, ¿no? Eso quiere decir que el radio de la esfera es 1,41. Si cogemos ahora la circunferencia mayor que tenemos en la plantilla, luego ponemos la escala, entonces marcamos la posición de los ejes. Esta es la esfera, marcamos el eje vertical, marcamos aquí el horizontal para marcar la elipse, y ahora tenemos aquí los ejes a 120, entonces cogeremos aquí este eje conjugado y este otro, con lo cual tenemos ya aquí las direcciones de los ejes en axonometría isométrica, que es el sistema que nos piden para representar los tres ejes a 120. Sabemos que eso nos lo otorga también la plantilla de elipses, o sea, el ángulo de 120, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues dibujaremos, para acotar mejor la figura, pues la elipse cuyo eje mayor es este, y tenemos que es la de más o menos la de 35. Podemos hacer, para precisar más, pues una ortogonal al eje Z. Entonces hacemos la ortogonal y marcamos el eje mayor de la elipse, que pasa por el centro. Y ahora cogemos la elipse que justifica esa anchura, la centramos bien sobre la posición que nos marca aquí para los ejes. Para hacerla bien simétrica, tenemos los dos conjugados que pasa por los ejes de la axonometría y tenemos ya ahí la circunferencia, sección horizontal de esa esfera, ¿no? Bueno, por último decíamos que el radio era de, tal y como vimos aquí, de 1,41, ¿no? O sea que esta es la longitud de 1,41 y está en verdadera magnitud porque es paralela al plano de proyección, al plano de cuadro, ¿no? Pero aquí lo que necesitamos es representar entonces pues el cuadrado para saber dónde están los planos x más menos 1, etcétera, ¿no? Entonces, si por este punto, esto recordamos que si bajamos la vertical, tenemos que esto en el espacio es, el radio es a 1,41, o sea, raíz de 2, ¿vale? Entonces tenemos que, por este punto deberemos hacer una paralela a este eje, llamaremos este eje x', y' y z'. Entonces, paralela por este punto al eje x, y tendremos ahí el cuadrado inscrito en la circunferencia que se proyecta según elipse, ¿vale? Entonces marcamos aquí la línea que corresponde al cuadrado en axonometría isométrica y que pasa por ahí, por la intersección con los ejes principales de la elipse. Ahí tenemos ya entonces estas dos líneas que me marcan la misma dirección que x', y haremos lo mismo de este lado con y', de manera que ese rombo que aparece ahí es la representación en axonometría isométrica de un cuadrado inscrito en la circunferencia, que en la axonometría isométrica aparecerá como rombo inscrito en esa elipse, ¿vale? Esa elipse isométrica. Bueno, por último, sabemos que entonces esta va a ser la longitud 1 en el espacio, ¿no? Vale, ya que en realidad tenemos que
la longitud 1 para los diámetros, y aquí es donde van a estar las secciones, ¿no?, de esa esfera, ¿no? Entonces tendremos que colocar aquí, cogeremos la elipse que tiene ese diámetro, parece que es la 20, con lo cual será una elipse aquí, que sigue aquí la dirección de x' para el eje conjugado, y ya podemos trazar aquí la elipse que pasa por estos dos puntos. Ahí la tenemos. Mejor quedaría, esta queda ya un poco grande, bueno, y esta un poco pequeña, o sea, entre 20 y 22 tendríamos la 21, que es la que nos falta. Entonces tenemos aquí la sección, y tras que colocamos esto aquí, y tendremos aquí esta otra con el eje este vertical, el eje conjugado vertical, y ya tenemos entonces ahí la esfera con las secciones. Lo mismo, esta aquí detrás, por allí detrás, y esta por ahí detrás, de manera que ahí tenemos ya el eje conjugado, el eje vertical conjugado, y ahí la curva que pasa por esos puntos. Bueno, pues esas son las 4 secciones de los planos. Esto corta aquí, tenemos aquí en la longitud, esta es la longitud a la unidad, ¿no? Vale. O sea que esto será 1, ¿no? Y tenemos entonces, vamos a hacer el abatimiento de, cogemos un cuadrado y hacemos el abatimiento de esa cara para que se vea la magnitud que corresponde a ver, que corresponde ahí a la unidad. Ya aquí tenemos ahí el plano x igual a más menos 1, etc. Entonces dibujamos los ejes, aquí tenemos el abatimiento y la proyección en planta de la figura. Los dos ejes ya abatidos, y vamos a poner entre paréntesis x abatido. Vale. Y ahora, al proyectar mediante líneas verticales, tenemos aquí, esta nos da ahí la tangente a la esfera, y aquí igual, en medidas, en dos líneas que son paralelas al eje z, ¿no? Y por último tenemos la esfera que tiene este diámetro. Vamos a marcar aquí la posición de la esfera. Entonces tenemos aquí el centro, este punto de tangencia. Colocaremos aquí, vale, y lo mismo, punto ahí de tangencia. Entonces aquí en este cuadrado nos va a dar el centro de la circunferencia. La circunferencia que será la misma, o sea, porque la planta será idéntica a esta, con lo cual ya podemos venir aquí y marcar la posición de la circunferencia, colocando aquí el eje vertical, y tenemos ya la asonometría isométrica, aquí la tenemos. Entonces, es tangente aquí en este punto, tangente en ese punto, tangente ahí a esa vertical y tangente aquí. Y nos marca aquí la posición del eje y del centro. Bueno, pues esta es la circunferencia en verdadera magnitud. La sección esta de la elipse tiene aquí esa proyección, ese abatimiento, con lo cual tenemos aquí un eje, tenemos este punto proyectado, tenemos el polo aquí, que correspondería aquí a la elipse que pasa por aquí. Habría que coger la elipse que es tangente aquí, vamos a poner el polo también. Entonces fijaros que sigue esta dirección del eje, este para el vertical, y tenemos ahí la posición del polo de la elipse. Vamos a hacerlo, no es que nos importe porque no es un dato que nos piden. Bueno, el polo, sabemos que el punto P, polo superior, corresponde aquí a este punto. Y luego por último tenemos, desde este punto sale aquí la circunferencia que viene por aquí, o sea, el plano ese que corta por aquí y que corta por aquí. O sea que aquí tenemos un cuadrado y es la proyección de esa esfera que le quitamos 4 casquetes, ¿no? Con lo cual, ya para terminar, nos quedamos con la esfera sin los casquetes, y para que se vea más clara le damos unas sombras. Entonces tendríamos por un lado aquí esta forma plana,
aquí de esta sección, y lo mismo esta forma plana aquí. Y ahora nos queda aquí, pues, marcar aquí así alguna sombra diferenciada. Y ahora esto aquí sería un solo punto, porque ahí no teníamos la elipse exacta. Y tenemos ya el fragmento de esfera que queda. Si nos quedamos con la mitad es lo que se llama una bóveda vaída, ¿no?, que se utiliza mucho en arquitectura. Recordamos que este punto debe ser único, ya que las dos pasan por este punto, y podríamos proyectar aquí también, pues ya que es una esfera, lo que tiene alrededor, ¿no? Bueno, entonces le damos con el difumino, tenemos entonces aquí el corte que le hicimos, le quitamos aquí este fragmento, le quitamos ese casquete, lo mismo hicimos aquí, le quitamos otro casquete, y ya tenemos ahí la superficie. Recordamos, aquí debería ser tangente, entonces bueno, como no nos dibujó ahí, ya que tenemos una elipse algo más pequeña, podemos trampear, acercarlo un poco hacia ahí, y lo mismo con esta aquí, mover un poco para que se vea que efectivamente pasan por ese punto. O sea que son tangentes ahí, con lo cual incluso marcaremos ahí. Bueno, pues tenemos ahí los dos ejes y tenemos, por ejemplo, aquí pensamos en la medida, esta longitud corresponde a este plano de corte, es aquí, y esta será la medida 1. O sea que esta longitud realmente es 1. Si pensamos que la figura es una escultura de 1 metro, aquí pues medimos su longitud y vemos realmente a qué escala la estamos dibujando. Esta es la escala, la medida real con la reducción isométrica. Entonces esto mide 1,2 centímetros. O sea, esto es 1,2 centímetros. Vale. Y decíamos que iba a ser pues esta longitud de 1 metro. O sea que 1,2 centímetros, 1,2 corresponde a 100 centímetros, ¿vale? Y esa será la escala. Multiplicamos aquí por 10 y abajo también 12 partido por 1000. Vale. Y ahora habría que simplificar. Entonces tenemos 2 por 6, 12, 2 por 500, 1000, 2 por 3, 6, 2 por 250, y aquí tenemos 3, esto ya no es divisible, 3 partido 250. Bueno, pues esa será la escala que estoy utilizando aquí. Y como vemos, esta era la longitud 1, con lo cual aquí tenemos el plano que pasa. Si consideramos, por ejemplo, esto le llamamos Y, podríamos llamarle pues de cualquier forma a los x, y entonces tendríamos x positivo aquí, o sea que esto sería x, este plano de aquí atrás sería x igual a 1, el de aquí sería x igual a menos 1, el de aquí, si cogemos esto como positivo, pues tendríamos y igual a 1, vamos a coger esto como positivo, y igual a 1 sería este plano de aquí atrás. Si tenemos, según el orden de siempre de los ejes cartesianos, x, y, entonces x igual a 1 y igual a menos 1, ¿vale? Y es el corte por aquí, le quitamos los casquetes y nos quedamos ya con esa superficie. Bueno, por último vamos a darle algo más de contraste y ya concluimos. Y lo mismo, por ejemplo, por aquí. También por aquí, por la base.
Recordamos que cuando le damos más contraste, la figura tiende a parecerse más a una superficie metálica, ¿no? Ya que refleja todo lo de alrededor, luces y sombras, con gran contraste, con nitidez, casi como un espejo, y eso hace que diferencie perfectamente los tonos que se reflejan, con lo cual del oscuro al claro pasa con rapidez sin problema, cosa que no pasa con una superficie que no tiene pulimento, como puede tener pues un objeto reflectante, ¿no? Bueno, pues esa será ya al final la solución, y esa es la figura acotada por esos planos, ¿no? De acuerdo. Esa será su representación. Recordamos, la representación viene dada por la ecuación de la esfera, que tiene esta forma cuando el centro está en el origen igual al radio al cuadrado, que es igual a 2, y por tanto el valor es 1,41 raíz de 2, ¿no? Y una vez que tenemos esto, como está cortado por el plano 1, pues sabemos que en realidad esto va a ser, la longitud de esta va a ser la unidad, ¿no? Entonces ya ponemos aquí, esto va a ser la unidad, ¿no? Pero va a pasar lo mismo en el cuadrado con los demás lados, ¿no? O sea, tenemos esta longitud que va a ser 1, esto va a ser 1, 1, 1, ¿no? Ya que es un cuadrado, ¿no? Vale. Con lo cual ya tenemos la figura perfectamente definida con su proyección en planta, y ya podemos terminar, decir que efectivamente esta es la planta y por tanto quitamos los 4 casquetes, con lo cual aquí podríamos sombrear de manera circular para hacer ver que esto es la proyección de la esfera que nos genera ahí ese cuadrado. La proyección de esa doble bóveda vaída, porque ya sabemos que es la utilización del nombre técnico en la arquitectura, pues tenemos que se representa ahí en asonometría isométrica de esa manera, ¿vale? Eso será ya el final de la representación de la figura. Recordamos que aquí hay un punto de contacto en las esquinas, ya que estos 4 puntos del cuadrado pasan por el plano meridiano de la esfera, el plano que pasa por el centro de la esfera. O sea que esta circunferencia es una geodésica, una circunferencia mayor de la esfera, ¿vale?